¿Qué entiendes por violencia y qué tipos conoces? Yo entiendo por violencia cualquier tipo de agresión. No necesariamente tiene que ser física, pero que sí deja algún daño en la víctima. Y conozco diferentes tipos de violencia, como la física, la psicológica, la económica, la emocional, la sexual y la epistémica. ¿Cuál consideras que es el tipo de violencia más común en tu entorno? La violencia verbal. ¿Cómo identificarías la violencia física, psicológica y verbal? Bueno, creo que todas comparten el miedo. La física pues es la más visible y se puede ver en marcas o golpes. La psicológica en la manera en cómo es tratada la víctima. Eh, y la verbal en el cómo se le habla a la víctima. ¿Crees que la violencia emocional es tan grave como la física? Sí. ¿Por qué? Porque aunque no sea visible, no deja de ser violencia, entonces no se puede demeritar solo por no ser visible. ¿Qué ejemplos de violencia puedes observar en la vida cotidiana? Violencia verbal, física y a veces económica. ¿Qué factores crees que provocan los distintos tipos de violencia? La educación que se da en casa, el cómo nos relacionamos los unos con los otros, el cómo se desenvuelve la sociedad y también la cultura a la que pertenecemos. ¿Qué grupos de personas son más vulnerables a sufrir violencia? Bueno, generalmente siento que son más las mujeres, los niños, las personas que hablan a lo mejor otra lengua, las personas que tienen discapacidad y ya. ¿Cómo afecta la violencia a las víctimas? Pues siento que en primer lugar les cuesta volver a relacionarse con otras personas, les genera desconfianza, eh, se pueden volver inseguras de sí mismas y en ocasiones creo que también les puede provocar ansiedad en casos como muy extremos o depresión y cosas así. ¿Qué señales pueden indicar que una persona está siendo víctima de violencia? El cómo se comporta, el cambio de comportamiento, si antes era una persona muy alegre, que se vuelva más apagada, que se aleje de las personas cercanas. Y si es una violencia física, pues obviamente se nota en las agresiones, en las marcas que puede llegar a tener. ¿Qué acciones se pueden tomar para prevenir los diferentes tipos de violencia? Creo que debería de empezar por cambiar la manera en cómo se educa, en cómo nos relacionamos, qué tipo de relaciones les mostramos a las personas que nos rodean, y comenzar a generar redes de apoyo para que si sucede algún tipo de violencia se pueda erradicar de manera más rápida. Sería todo. Ok. ¿Qué entiendes por violencia y qué tipos conoces? Ah, entiendo por violencia una persona física que agrede a otra persona. Y de los tipos que conozco, ya sea verbal o psicológica. ¿Cuál consideras que es el tipo de violencia más común en tu entorno? En mi entorno, como soy maestra, he presenciado más tipo de violencia física. ¿Cómo identificarías la violencia física, psicológica y verbal? La física, ¿cómo la identifico? Ujú. Pues violando un espacio físico. La verbal, pues faltando el respeto de manera pues hablada. ¿Y cuál era la otra? La psicológica. Y la psicológica, pues no respetando límites psicológicos de otra persona. ¿Crees que la violencia emocional es tan grave como la física? Sí, ¿Por qué? ambas son muy graves porque, bueno, la física daña el cuerpo de alguna u otra manera y la psicológica daña nuestra estabilidad emocional. ¿Qué ejemplos de violencia puedes observar en la vida cotidiana? De violencia, la más común es la violencia doméstica, que es violencia física,
Y podría ser también en los trabajos, puede ser violencia psicológica, porque hay algunas personas de estatus alto que llegan a ser violentas de esta manera, no físicamente, pero sí más psicológicamente. ¿Qué factores crees que provocan los distintos tipos de violencia? Mm, Yo creo que es la educación desde temprana edad. ¿Qué grupos de personas son más vulnerables a sufrir violencia? ¿Qué grupos de personas? Yo creo que a estas alturas los menores de edad son más probables. ¿Cómo afecta la violencia en cualquier de sus formas a las víctimas? ¿Cómo afecta la violencia? Ujú, ¿En qué? en cualquiera de sus formas. Pues dañando la integridad humana. ¿Qué señales pueden indicar que una persona está siendo víctima de violencia? Hay comportamientos, realmente no tengo idea de cómo se llamen en específico, pero estas personas empiezan a ser muy reservadas y se guardan las cosas para sí. ¿Qué acciones se pueden tomar para prevenir los diferentes tipos de violencia? Pues yo creo que crear campañas en la escuela, primordialmente, porque se están formando desde la escuela. Entonces yo creo que fomentar campañas en las instituciones, pues que hablen en contra de la violencia. Cachas. ¿Qué entiendes por violencia y qué tipos conoces? Por violencia entiendo el maltrato hacia otras personas. Conozco la violencia física, emocional, psicológica, económica. ¿Cuáles consideras que es el tipo de violencia más común en tu entorno? Económica y física. ¿Cómo identificarías la violencia física, psicológica y verbal? Por el actuar de las personas, actúan con miedo, ansiedad, depresión. ¿Crees que la violencia emocional es tan grave como la física? Sí, incluso considero que puede ser un poco más grave, ya que no son cicatrices que se ven, que sean visibles, es más interno y el lastimar las emociones es lo que más daña a las personas. ¿Qué ejemplos de violencia puedes observar en la vida cotidiana? Eh, la violencia económica, la violencia física, creo que esa es la que en nuestro entorno se visibiliza más. ¿Qué factores crees que provocan los distintos tipos de violencia? El que las personas no saben manejar sus emociones, el control de emociones es lo que hace que se vuelvan más violentas. ¿Qué grupos de personas son más vulnerables a sufrir violencia? Los niños, las mujeres, hasta los animalitos creo que son los más vulnerables. ¿Cómo afecta la violencia a sus víctimas? Mm, Les afecta en el sentido emocional, en el sentido psicológico. Son las principales formas. ¿Qué señales pueden indicar que una persona está siendo víctima de violencia? A lo mejor el que se aísle, el que no, no participe con los demás, o si es física, hasta los moretones. ¿Qué acciones se pueden tomar para prevenir los diferentes tipos de violencia? No sé si campañas para la salud emocional y mental puedan funcionar, pero creo que sería eso. Gracias. ¿Qué entiendes por violencia y qué tipos conoces? Golpes y groserías. ¿Cuál consideras que es el tipo de violencia más común en tu entorno? Golpes. ¿Cómo identificarías la violencia física, psicológica y verbal? Golpes, groserías, insultos. ¿Crees que la violencia emocional es tan grave como la física? Sí, ¿Por qué? porque daña psicológicamente. ¿Qué ejemplos de violencia puedes observar en la vida cotidiana? Golpes. ¿Qué factores crees que provocan los distintos tipos de violencia? Una puede ser diferencias entre una pareja, u otra de que cuando son pequeños crecen con esa situación y por eso suelen ser así. ¿Qué grupos de personas son más vulnerables a sufrir violencia? En género, Sí. las mujeres. ¿Cómo afecta la violencia en cualquier de sus formas a las víctimas?
con agresiones y golpes. ¿Qué señales pueden indicar que una persona está siendo víctima de violencia? Eh, los golpes en su rostro, en su cuerpo. ¿Qué acciones se pueden tomar para prevenir los diferentes tipos de violencia? Tomar terapia. Gracias.